que hablar de Juan D'Artés y de la situación que ya traspasa la frontera de nuestro país, Ale, porque él viajó a Brasil. Hubo una conferencia de prensa hace 2 días de parte justamente de la abogada de Telma diciendo que en ningún momento había un impedimento para que él viaje, si siempre está derecho, sobre todo porque está investigando este caso la justicia de Nicaragua. El tema es legalmente cuál es la situación, claro, porque hay rumores. Porque lo que ocurre, el lugar no es casual. D'Artés es nacido en Brasil, es nativo de Brasil, de la ciudad de San Pablo más precisamente. Entonces el destino y esta razón de su nacionalidad cambia. Y por eso la preocupación, si desde allí se mantiene a derecho, es una cosa, pero de lo contrario, al ser nativo y estar en su país, se despiertan todas estas inquietudes. Además, porque entendemos que Brasil no tiene tratado de extradición con Nicaragua y habrá que ver a qué, digamos, normativas internacionales y cooperación internacional, digamos, están sujetos o no. Por eso estamos justamente con un especialista en el tema, el abogado en Derecho Internacional, Gastón Marano. Gracias por venir, ¿eh? Gracias a ustedes por la invitación. ¿Estamos equivocadas por cómo lo estamos mirando? Hay un punto que es irrelevante, que es que Brasil tenga o no tratado de extradición con Nicaragua. Bien, ¿por qué es irrelevante? Porque aún teniendo un tratado de extradición, la propia Constitución brasileña, en su artículo 5, el parágrafo 50, prohíbe la extradición de nacionales. Con lo cual, cada vez que Brasil negocia un tratado de extradición, incluye una cláusula, es el caso del tratado que nos une con Brasil, en la cual se aclara que no extraditará nacionales. La Constitución contempla una doble situación, una para aquellos que hayan nacido en Brasil y una para los que se hayan naturalizado. En el caso de aquellos que hayan nacido en Brasil, jamás puede procederse a la extradición. En el caso de los naturalizados, solo por delitos cometidos previamente a su naturalización o con delitos en materia de drogas. Esta es la Constitución reformada de 1988 de Brasil. Por lo tanto, tenga o no tratado de extradición, en realidad es un dato anecdótico. Es anecdótico porque cualquier nativo brasileño, yo ni sabía, bueno, tal vez tenga doble nacionalidad, D'Artés, argentino o brasileño, nunca renunció a esta ciudadanía, no puede ser extraditado. Igualmente, bueno, esto es un poco a largo plazo porque todavía la justicia de Nicaragua no avanzó en una imputación formal. Correcto, con lo cual todavía él no ha sido formalmente requerido ni hace falta su presencia física en este momento preciso para continuar con el proceso. Por supuesto, va a llegar un momento en el que probablemente así sea si definitivamente se encuentran las pruebas necesarias. Pero esos plazos lo favorecen, en todo caso, doctor. Sí, claro, y de todas maneras no olvidemos que Nicaragua desde el día de ayer está en receso judicial, en lo que aquí llamamos feria. Por lo tanto, durante algunas semanas no habrá novedades. Claro, o sea, hasta febrero no vamos a tener novedades, o fin de enero, me imagino. La feria judicial en Nicaragua se extiende hasta mediados de enero, pero aún levantándose la feria, sería inaudito que de un día para el otro se tomen medidas compulsivas para pedirle que vaya a aquel país. Brasil se podría interpretar como un país en el que se pueden refugiar incluso aquellos que no son nativos. Porque me acordaba del caso de Ronnie Biggs, el ladrón del robo del siglo, ¿no? Ese británico que asaltó un banco en los primeros años de la década del 60 y se refugió y vivió en Brasil. Y hacía la vida de un normal. Y lo mismo Mengele, más atrás en el tiempo, ¿no? En condiciones, por supuesto, de delitos mucho más graves. Correcto. La situación en ese caso ha sido un poco distinta porque lo que ocurría era la inexistencia para un extranjero de un tratado de extradición. Pero es cierto lo que decís, recordemos más cercano en el tiempo, en noviembre de 2017 fue requerido por la justicia paraguaya un sicario acusado de haber asesinado a un periodista de ABC Color y a una estudiante y por el hecho de haber nacido en Brasil, a pesar de que toda su vida había transcurrido en Paraguay, el Tribunal Superior de aquel país impidió la extradición y el delito o ambos delitos quedaron impunes en ese sentido. Me impresiona, digamos, de qué manera Brasil defiende incluso a posibles violadores o abusadores sexuales, asesinos, narcotraficantes, cómo son tan férreos con su nacionalidad, ¿no? Con lo suyo, juzgarlos ellos. Y ahí va la pregunta. Si avanza la acusación contra D'Artés en Nicaragua, tomando en cuenta este artículo de la Constitución de Brasil que incluso deja de lado cualquier tratado de extradición, etcétera, porque ya establece que no va a extraditar a nadie que haya nacido en Brasil. ¿Puede pedir que se sea juzgado allí? ¿Puede trasladarse el fiscal? ¿Puede delegar esta imputación como para que no quede impune este u otros casos, ¿no? Sí, para que lo entendamos concretamente. Si el caso fuera con Argentina, eso sería imposible. Tal vez dejara de ser imposible con la reforma que está proyectada en nuestro Código Penal. Pero en derecho penal rige lo que se llama el principio de territorialidad. Con lo cual, quien tiene la soberanía para juzgar es aquel en donde, básicamente el país en donde el delito se haya cometido o en donde sus efectos se hayan producido. Ahora bien, ante la pregunta si existe un mecanismo de cooperación penal internacional entre Brasil y Nicaragua que permitiera el
el juzgamiento en Brasil, Sí. la respuesta es que sí, pero no ha tenido prácticamente uso. Data de 1933, fue suscripto por ambas naciones en la Quinta Conferencia de las Naciones Americanas, con lo cual aventurar que eso sea siquiera posible es cuando menos decir mucho. Requeriría la voluntad política de ambas naciones y una voluntad política que Brasil no ha mostrado nunca en materia de juzgamiento de sus propios nacionales. No porque tome partido respecto al delito de que se trate, sino porque ha sido un país, como decías vos, muy férreo respecto a la protección de los nacionales. A su territorialidad, siempre ha mantenido esa cultura además, ¿no? Ahora, ¿usted cree, digamos, la lectura que usted hace como especialista en Derecho Internacional? Porque, digamos, primero D'Artés no tenía prohibición de salir del país. Claro, porque acá él pudo salir porque acá no había una causa. No hay ningún impedimento para No tenía impedimento para Entiendo hacerlo. que tampoco Nicaragua le había impuesto Claro, impedimento alguno por el estado embrionario en que la causa se encuentra. Esa es la palabra, es un estado embrionario, digámoslo, porque jurídicamente... Porque aparte acá hay mucha gente joven que está interesada en el tema, porque está involucrada una chica que tenía 16 años. Entonces, mucha gente pregunta, D'Artés formalmente no está acusado. Se reunieron las pruebas, Telma viajó, le hicieron pericia psiquiátrica. Es importante que en las pericias acreditaron que se le puede tomar la denuncia, porque si no, directamente dicen, no, esto es toda una fabulación, no te la toman, te la pueden desestimar. No la desestimaron, pero falta el primer paso, que es que la fiscalía acuse y luego ver qué hace el juez, ¿no? La jueza que le toque la causa. Y allí, bueno, si se presenta o no se presenta D'Artés. Ahora, yo le pregunto, ¿usted cree que ya en un estado tan embrionario de la causa de D'Artés pueda estar ya radicándose en Brasil o viendo un poco cómo viene la mano, tomando en cuenta que también hay toda una condena pública y en el medio ponerse una suerte de paraguas legal? Es imposible para mí aventurar sobre si se trata de una estrategia legal o no, simplemente porque no soy el abogado de D'Artés y no he tenido la posibilidad de escucharlo en el secreto profesional, que es en general lo que nos habilita a los abogados a estructurar una estrategia. Dicho eso, la dificultad de análisis en este caso se da porque conviven al mismo tiempo una, por decirlo así, condena pública con una posible condena judicial. Entonces, responder si D'Artés hizo esto por estrategia judicial o por realmente cansancio moral, por llamarlo de algún modo, debido a todo lo que está ocurriendo aquí, es imposible decir. Ahora, él ha declarado una fecha de regreso, veremos si la cumple o no. ¿Qué dijo después de la fiesta? Entiendo que fue... alrededor del 20 de enero. Correcto, el 20 de enero es lo que había escuchado. Que justo cuando se habilita la feria en Nicaragua, y él además lo que dijo es que se iba a presentar. Lo he escuchado en una entrevista haber dicho eso, con lo cual el tiempo develará esto. Ahora, lo que ocurre puntualmente en este momento en Nicaragua, su situación política y la situación de los derechos humanos en general, ¿favorece o en todo caso no modifica la situación que se presenta en un caso como el de D'Artés? Bueno, en principio, lo cierto es que Nicaragua es prácticamente un estado fallido en un montón de sentidos. Su poder judicial sigue funcionando y, contrario a la opinión general, tiene cierta preparación en materia de género. Ahora bien, debe considerar el imputado cualquier delito si va a someterse o no a una jurisdicción en donde los derechos humanos están francamente en entredicho. Nicaragua es un país que no puede garantizar en este momento la administración de justicia. Totalmente. Si eso es una preocupación real o una excusa, lo veremos en el caso concreto. Perfecto. Doctor Gastón Marano, abogado especialista en Derecho Internacional, muchas gracias por aclararnos estas dudas. Un placer. Seguimos.